¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, en donde se encuentren. Dios les bendiga. Doy gracias al Señor por este nuevo mensaje que les quiero dejar a colación, que sea de provecho y de mucha bendición, el cual se ha titulado Los archivos de Dios. Empecemos con una pequeña oración. Dios bendito, Padre celestial, Jehová de los ejércitos, Señor, te encomiendo este mensaje. Sé tú obrando y hablando, bendito Dios, que sea instrumento tuyo, de tu sabiduría, de tu presencia poderosa, Señor, y que llegue, Señor, a corazones totalmente receptivos, Señor, este mensaje que es para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús te doy las gracias, amén y amén. Ok, como les mencioné, el título de hoy se llama Los archivos de Dios, y para empezar les quiero dejar una oración. Dice en Éxodo 32, del 31 al 33, según la Reina Valera actualizada del 2015, dice: Moisés regresó al Señor y le dijo: ¡ay! Este pueblo ha cometido un gran pecado al haberse hecho dioses de oro. Pero ahora perdona su pecado, y si no, bórrame del libro que has escrito. El Señor respondió a Moisés: al que ha pecado contra mí, a ese lo borraré de mi libro. Ahora, bueno, por una pequeña reseña de esto, un libro, bueno, la escritura es muy antigua y podríamos decir que empezó justamente en Mesopotamia, por ahí por el milenio 3 a.C., a través del lenguaje cuneiforme de las tablillas de arcillas que fueron encontradas, en el cual se imprimían caracteres en una tablilla y eso se cocinaba, ¿sí? Había también tablillas que eran en otros materiales, por ejemplo, eran en mármol o bien en diorita, como se encontró en el código de Hammurabi. Era utilizado por los asirios y por los sumerios. Esta escritura evoluciona en el caso de Egipto, la Grecia clásica, en el cual usaban el pergamino que venía del papiro, ¿sí? Que se hacían rollos de papiro, en los cuales se ponían estuches de madera. Luego viene la Edad Media, en donde se escribía en pieles de animales que estaban preparadas para ser escritas. Y todos sabemos que esto termina justamente la creación de la imprenta con Johannes Gutenberg por ahí por el siglo XV, después de Cristo, obviamente. Pero, ¿por qué es necesario justamente la escritura? ¿Por qué es necesario la escritura, el lenguaje escrito? Y encontré una descripción muy interesante que dice que nace de la necesidad de expresar de forma gráfica las ideas en relación con el sonido de la lengua hablada y de la búsqueda de un método de dejar constancia de lo realizado. Bueno, volviendo al tema, los archivos de Dios. Podríamos decir que el Señor tiene una biblioteca, ¿no? O bien un stand en el cual tiene libros que son de su preferencia, por así decirlo, ¿no? Y justamente estos archivos podríamos resumirlo primero, según como dice el libro de Daniel, en el cual señala que el juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Sí? Uno de los libros, el cual es el más claro de todos, es el libro de la vida, que vamos a ir analizando en unos minutos más. Pero también podríamos decir que existe otro libro en el cual se escriben los hechos, las acciones, los eventos, las reacciones de aquellas personas que han aceptado al Señor. Y también podríamos decir que dentro de este mismo libro existe una separación, ¿sí? O un anexo en el cual también están anotados todos los pecados de las personas, ¿no? En cuanto a la primera parte del libro, en el cual podríamos decir que constan estos hechos o reacciones o estas como memorias, ¿no? De lo acontecido, encontramos en Malaquías 3:16, el cual señala: entonces los que temían al Señor hablaron entre sí y el Señor escuchó lo que dijeron. En la presencia de Él escribieron un rollo de memorias para registrar los nombres de los que temían al Señor y siempre pensaban en honor de su nombre. Según Salmo 56:8 dice: tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. Has registrado cada una de ellas en tu libro. Y también en Ezequiel 9:2-4 dice: pronto entraron 6 hombres por la puerta superior que da al norte y cada uno llevaba una arma mortal en la mano. Con ellos había un hombre vestido de lino que llevaba un estuche de escriba en la cintura. Todos se dirigieron al atrio del templo y se pusieron de pie junto al altar de bronce. Entonces la gloria del Dios de Israel se elevó de entre los querubines
donde había reposado, y se movió hacia la entrada del templo. Luego el Señor llamó al hombre vestido de lino que llevaba el estuche de escriba. Le dijo: recorre las calles de Jerusalén y pon una marca en la frente de todos los que lloren y suspiren por los pecados detestables que se cometen en la ciudad. Bueno, y como les dije, también tiene una especie de como de acápite o un complemento de los pecados de las personas. Bueno, y esto lo encontramos en Apocalipsis 20:12, en el cual dice: vi a los muertos tanto grandes como pequeños de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. Recordemos que el trono de Dios no es lo mismo que el tribunal de Jesucristo. El trono de Dios van a ir todas aquellas personas que no le han aceptado al Señor, que van a ser juzgadas, y el destino va a ser el lago de fuego y azufre. Y la justificación de esta anotación de los pecados de las personas la encontramos en Eclesiastés 12:14, según la Reina Valera del 60, dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Sí. Ahora, vamos al concepto del libro de la vida. Bueno, el libro de la vida tiene podríamos decir, puede generar cierta confusión si lo vemos desde el punto de vista de los primeros versículos del Antiguo Testamento. Porque como vimos al empezar justamente este mensaje, Moisés dice: borra mi nombre del libro de la vida. Y esto se debió como consecuencia de que el pueblo de Israel estaba adorando al becerro de oro y Moisés, para que el Señor no destruya a todo el pueblo de Israel, se estaba ofreciendo que su nombre fuera borrado. Esto se puede complementar también con Salmos 69, 27, 28, que dice: amontona sus pecados en una enorme pila y no los dejes en libertad. Borra su nombre del libro de la vida, no dejes que sean incluidos entre los justos. Pero aquí hay que hacer una aclaración. Cuando se menciona aquí que me saques del libro de la vida, no quiere decir que sea sacado del libro que Dios maneja. La expresión que se está utilizando aquí es que bórrame desde el punto de vista terrenal, o sea, desde el punto de vista de la vida física. Bórrame, o sea, elimíname a mí, o sea, yo me entrego en sacrificio vivo en el caso de Moisés, a favor del pueblo de Israel, para que no los elimines a ellos, sino que elimíname a mí. ¿Sí? Eso es lo que se está refiriendo justamente el sentido de estos versículos. No se refiere al libro de la vida que estamos analizando, que es justamente referente y adelantándome un poco, a las personas que son salvas. ¿Sí? A las personas que son salvas. Ahora, ¿dónde encontramos el fundamento de esto que les estoy mencionando? Bueno, también en el libro de Daniel, ¿sí? Encontramos en el versículo 12, 1 y 2, que señala: en ese tiempo se levantará Miguel el arcángel, que hace guardia sobre tu nación. Entonces habrá un tiempo de angustia, como no lo hubo desde que existen las naciones. Sin embargo, en ese momento, cada uno de tu pueblo que tiene el nombre escrito en el libro será rescatado. Se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. Aquí se refiere justamente, como les mencioné, para efectos del juicio final van a ser juzgados. Bueno, y está, para hacer una pequeña distinción, el tribunal de Jesucristo. Bueno, y está el gran trono blanco, que es de condenación. Ahora, aquí podríamos decir que se va a empezar a generar una confusión. Porque en el libro de Apocalipsis 3.4, no me declaro un versado en el libro de Apocalipsis porque es muy complejo, tiene muchas interpretaciones, dependiendo de la persona que lo lea, yo creo. Sí. Pero bueno, en Apocalipsis 3.5 dice: todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. A ver, ¿qué me está dando a entender aquí? Me está indicando que si yo ya estoy escrito en el libro de la vida, ¿puedo ser borrado? Porque claro, dice: nunca borraré sus nombres. Por ende, puede dar a entender que existe la opción de que podamos ser borrados del libro de la vida. Bueno, si lo vemos desde el punto de vista humano, no somos perfectos, nos vamos a seguir equivocando, tal vez en menor frecuencia, pero nos seguimos equivocando, no somos perfectos. Tal vez nos vamos a tropezar con diferentes piedras, o bien nos vamos a encariñar con una, no sé. Pero no somos perfectos, solo Jesucristo lo es. Por ende, entonces te puede ocurrir que tal vez
ingresemos, salgamos. Ingresemos al libro de la vida y nos borren y luego tengamos que volver a ingresar. Tal vez esté dando a entender esto, ¿no? Pero, o bien esta posibilidad, ¿no? De que pueda darse, ¿no? Pero realmente el sentido de lo que me está diciendo esto es que está recalcando que si ya estamos escritos en el libro de la vida, no vamos a ser borrados jamás. O sea, no cabe esa posibilidad. Por ende, si yo ya estoy escrito, les repito, escrito en el libro de la vida, o sea, soy salvo, no voy a perder mi salvación. Por ende, este concepto se refiere obviamente a los creyentes que son verdaderos y que, no me voy a adelantar, son creyentes verdaderos, ¿sí? Creyentes verdaderos. Ahora, pero según, y me adelanto con un antecedente, en Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estamos hablando del concepto de salvación. Nadie va al Padre si no es por mí. O sea, primero está Jesucristo, de Jesucristo el Padre. ¿Estamos? Ok. Ya estamos viendo que no podemos ser borrados del libro de la vida porque solamente los creyentes que son verdaderos no van a ser borrados jamás. Verdaderos en el sentido de que, no hablando de religiosos, ¿no? Estoy hablando de que el único camino, la verdad y la vida es a través de Jesucristo. ¿Sí? Ahora, por ende, ¿esto qué me está dando a entender? Que hay personas que no están nunca en el libro de la vida. Se da esa posibilidad. ¿De dónde deduzco esto? En Apocalipsis 13, 5 al 8 dice, a la bestia se le permitió decir grandes blasfemias contra Dios y se le dio autoridad para hacer todo lo que quisiera durante 42 meses. Y abrió la boca con terribles blasfemias contra Dios, maldiciendo su nombre y su habitación, es decir, a los que habitan en el cielo. Además se le permitió a la bestia hacer guerra contra el pueblo santo de Dios y conquistarlo, y se le dio autoridad para gobernar sobre todo pueblo y toda tribu, lengua y nación. Y adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, que pertenece al Cordero que fue sacrificado antes de la creación del mundo. Aclaremos. Sí. O sea, hay personas, bueno, vamos por parte. Aquí en el versículo 7 dice, contra el pueblo santo de Dios. Otras versiones hablan sobre los santos de Dios. Otras versiones hablan del pueblo de Dios. Sí. Bueno, el pueblo de Dios todos sabemos cuál es, que es justamente, bueno, en este caso sería el pueblo de Israel. Sí, el pueblo santo de Dios o los santos de Dios, podríamos decir que se refiere al pueblo de Israel, que bueno, que en estos momentos está viviendo momentos muy difíciles, al igual que la población árabe que vive en la franja de Gaza, en este caso serían los palestinos, a consecuencia de actos terroristas que tienen todo mi rechazo por parte del grupo Hamas, que bueno, pusimos una oración también, que tal vez muchos nuevos suscriptores ya la han visto. Se las encomiendo también de nuevo para que la vean y la escuchen. Y bueno, rogando que la infinita misericordia del Señor descienda sobre ese lugar donde está viviéndose un conflicto, se está viviendo mucha tristeza, dolor, y que el Señor tenga misericordia de ambos pueblos y que el derramamiento de sangre termine. Y que el Señor siempre tenga el control de esa zona, que gobierne a sus políticos, a sus gobernantes, a sus líderes, y que el Señor proteja a aquellos que son inocentes de todo este conflicto y que no tienen ningún papel en esto. Sí, que Dios les bendiga. Hecho este paréntesis, bueno, la Biblia muchas veces habla de santos. Sí, bueno, en el caso de Pablo, por ejemplo, que dirigía sus cartas a la iglesia de Filipos, por ejemplo, refiriéndose a los creyentes que vivían justamente en esos lugares y que estaban, en resumidas cuentas, evangelizando. Pero claro, aquí hay una cosa, ¿no? ¿Santos es lo mismo que salvo? ¿O son dos puntos diferentes? Podríamos decir que santo conlleva la salvación, sí, pero hay una pequeña observación en cuanto al punto de vista de la salvación. ¿Sí? No es que por el hecho de que yo le haya aceptado al Señor, haga su voluntad y yo por mis propias obras y acciones ya soy salvo. En el libro de Hechos, y Pablo esto lo aclara, ¿no? Pablo era judío también, ¿sí? Estaba dirigido esto justamente en la zona, ¿sí?
donde desarrolló su ministerio Jesucristo, que era obviamente una zona de donde estaban los judíos, ¿sí? Árabes también, ¿sí? Pero ¿qué dice Pablo? Que, como le dije, era judío. Él señala, bueno, y también era romano, ¿sí? Por eso también fue juzgado en Roma. ¿Sí? En Hechos 4, 10 al 12 dice: déjenme decirles claramente tanto a ustedes como a todo el pueblo de Israel que fue sanado por el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret, el hombre a quien ustedes crucificaron, pero a quien Dios levantó de los muertos. Pues es Jesús a quien se refieren las Escrituras cuando dicen: la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Por ende, claro, somos santos porque le aceptamos al Señor en nuestras vidas, pero la salvación sola y únicamente la logramos aceptando a Jesucristo en nuestras vidas. La salvación es de Él a través de su sacrificio expiatorio en la cruz, a través de su derramamiento de sangre. Nosotros le aceptamos en nuestra vida y aceptamos que le pertenecemos. Él toma el control, viene el Espíritu Santo, templo somos, salvos somos, a través de Jesucristo. ¿Sí? A través de Jesucristo. Bueno, hecha la aclaración, en Apocalipsis 17:8, ¿qué dice? Según la Reina Valera del 60, dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será, ¿sí? Cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo. O sea, ya vimos quiénes están, podríamos decir quiénes están en el libro de la vida son los verdaderos creyentes. Pero este libro de la vida no es que se va escribiendo a medida que pasa el tiempo. No, aquí dice que el libro de la vida ya estaba escrito antes que el mundo exista. Eso ya me está generando confusión. Por ende, Caín, ¿estaba en el libro de la vida? Les dejo la inquietud, ¿sí? Por ende, el libro de la vida, entonces, ¿quiénes están? Están todos los verdaderos creyentes, o sea, las personas que tienen salvación a través de la sangre derramada de Jesucristo en la cruz, aquellos que le han aceptado en su vida, ¿sí? Y por eso también el libro de la vida recibe el nombre de libro de la vida del Cordero, porque están escritos los nombres de todas aquellas personas que han sido redimidas por la sangre de Jesucristo. ¿Y cómo han sido redimidas? Porque ellos la han aceptado en su vida. Han reconocido quién fue Jesucristo, quién es y quién será. No ha sido ignorado. ¿Sí? Por ende, una de las características importantes que podríamos decir que tiene el libro de la vida, como le mencionamos primero y que causa mucha extrañeza, que fue escrito antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Por ende, las personas que están escritas ahí no podrán ser borradas. Por ende, las personas que no están escritas en el libro de la vida no podrán ser agregadas. No hay tachones o enmiendas, no hay fe de ratas. Es una edición limitada, ¿sí? Que no admite ningún cambio, ni modificación o interpretación. Pero en Juan 1, 1 al 5, dice: en el principio la palabra existía. La palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Aquí utiliza la palabra o el verbo que es Jesús. Jesús ya existía junto con Dios. ¿Sí? Y un antecedente adicional en 2 Timoteo 1:9 dice: pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de ¿quién? De Cristo Jesús. Por ende, acá hay un antecedente interesante, ¿no?
Y complementamos con 1 Corintios 2:7, dice, no, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. En Tito 1:2 dice, esta verdad les dio la confianza de que tienen la vida eterna, la cual Dios, que no miente, les prometió antes de que comenzara el mundo. O sea, acá hay un concepto, este libro, sí, se hizo en el tiempo, no se hizo en el momento en que el tiempo no existía. Increíble, ¿no? Para aquellos que les gustan las películas de estos de los metaversos o de los mundos paralelos o del viajes en el tiempo. Esto fue creado, esta lista, este libro fue creado antes de que el mundo exista como tal, o del comienzo del mundo, ¿sí? Y antes de que el tiempo exista, antes de que el calendario exista, antes de que lo que marca nuestros relojes exista. O sea, desde el momento de la eternidad. O sea, el momento en que Dios estaba ahí y no había nada que se someta al tiempo. Todo era eterno en ese momento. ¿Sí? Había el plan, el tiempo y ahí viene el mundo. Sí. Ahora, aquí hay que distinguir dos cosas importantes. En el libro de la vida estaban aquellas personas que son salvas, o sea, que habían aceptado al Señor en su vida, aquellas personas que reconocieron que Jesús, sí, que Jesús es nuestro Redentor a través de su sangre expiatoria. Y el segundo punto es que a través del libro de la vida, ¿quiénes más están? Bueno, dentro del plan eterno, el Señor que vio. Primero vio que en el libro de la vida los salvos y la segunda cosa que vio de que iba a haber un pecado que iba a afectar toda su creación. Y Él en la eternidad concibió que los pecados que aún no se cometían tenían que ser sanados, subsanados, tenían que ser limpiados a través de la muerte de Jesús, a través de su sacrificio en la cruz. Y en base a ese sacrificio se iba a escribir el libro de la vida dentro del concepto de la eternidad. Por eso el libro recibe el nombre de que es el libro, una de las otras características es el libro del Cordero que fue inmolado. Claro, el Cordero sería Jesús, murió en la cruz por nuestros pecados, por el pecado original, murió en la cruz por nuestros pecados, derramó su sangre, esa sangre nos compró, resucitó al tercer día y es un Dios vivo que se encuentra a la diestra del Padre, envió el Espíritu Santo que mora en aquellos que le han aceptado de corazón al Señor. Pero existe una trilogía, ¿no? Existe Jesucristo, existe la vida de Jesús en nuestras vidas. Por ende, al momento de aceptar a Dios en nuestra vida, somos conscientes de que Jesucristo murió en la cruz por nosotros, ¿sí? Por ende, en este libro, que es otra característica, está formado por los nombres del pueblo de Dios, está formado por todos los salvos y nadie más. Y nadie más. O sea, no es toda la humanidad, solamente las personas que le han aceptado a Dios en su vida, o sea, los justos que se ven justos a través del sacrificio de Jesucristo, porque no hay un justo ni uno solo, solamente Jesús. ¿Sí? Y en resumidas cuentas lo que hacemos nosotros nos escondemos en Jesús. Es Jesús que se manifiesta alrededor nuestro, ¿sí? Para que Dios vea a Jesucristo y no nuestros trapos de inmundicia, porque toda obra nuestra es un trapo de inmundicia. Solamente las obras de Jesús son puras, son perfectas, son eternas, son agradables, ¿sí? Y por eso nosotros le aceptamos a Jesús en nuestras vidas, para que Dios vea a Jesucristo en nuestras vidas y nos acepte. Y tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Por ende, aquí hay un concepto para ir aclarando los puntos. Claro, pero me puedes decir que aquí hay una predestinación entonces. Claro. Lo que me estás diciendo es que algunos ya son de antemano, porque tú me estás diciendo que en el libro de la vida ya están los nombres de las personas que antes de que nazcan. Claro, aquí hay una arbitrariedad, ¿no? Aquí hay una parcialidad, ¿sí? Pero, ¿qué es predestinación? Predestinación, según el diccionario, es destinación anterior de algo, o bien ordenación de la voluntad divina con que desde la eternidad tiene elegidos a quienes por medio de la gracia han de lograr la gloria. Sí. Ahora, no me ha resuelto nada del problema, ¿no? Es a dedo esto. Sí. Pero bueno, sigamos analizando. En Romanos 8, 29 y 30, ¿qué dice? Dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano
y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Aquí hay varias etapas que vamos a ir analizando. ¿Sí? Ahora, para mayor claridad, en este mismo versículo, el 29, según la Reina Valera del 77, dice: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser modelados conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A su vez, sigamos viendo el versículo y después vamos analizando. En Efesios 1, 3 al 7 dice: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. En Efesios 1:11 dice: es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. En otra versión de este mismo versículo, según la traducción al lenguaje actual, dice: por medio de Cristo. Dios nos eligió desde un principio para que fuéramos suyos y recibiéramos todo lo que Él había prometido. Así lo había decidido Dios, quien siempre lleva a cabo sus planes. Y en otra versión, que la Reina Valera del 77 revisada, dice: en unión con Él, en quien también hemos tenido suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que efectúa todas las cosas según el designio de su voluntad. Ok, vamos sacando hoja por hoja en este asunto. ¿Quién determinó primero todo esto? Dios Padre. ¿Sí? Según esto, Juan 6:37 dice: sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. ¿Quién dice esto? Jesús. Por ende dice: lo que el Padre me ha dado, Jesús dice: lo que el Padre me ha dado a mí, no lo voy a rechazar. ¿Qué le ha dado el Padre a Jesús? A Jesús, ¿a qué persona le ha dado a Jesús? Primero, a aquellas personas que se han unido a Jesús, según los versículos que hemos elegido, aquellas personas que le pertenecen a Jesús, aquellos elegidos en Cristo, aquellos que han sido modelados a la imagen de su Hijo. Esas personas que cumplen estos requisitos, Jesús dice: los que el Padre me ha dado. Por ende, al hablar de predestinación, el concepto de predestinación se está aplicando a una persona en especial. En este caso sí, el único predestinado aquí es Jesucristo. Él está predestinado a hacer todo lo que tenía que hacer. Pero la predestinación, para sacarlo del concepto de arbitrariedad de esta designación con dedo, no es que elige a fulanito de tal para tener salvación. No, Él está predestinando que fulanito de tal, que ha empezado a conocer la palabra, que ha tomado una decisión de que Dios tiene el control de su vida y que reconoce a Jesucristo como su Salvador, le está predestinando a esa persona que ha tomado esa decisión, que está unido a Cristo, a que sea salvo. En eso es predestinación. ¿Sí? Por ejemplo, ya vemos quién predestinó fue el Padre. Hicimos un pequeño resumen. Ahora, ¿qué determinó? ¿Sí? Como vimos, volvamos para tener mayor claridad y repitámoslo para que quede claro. Si es que me equivoco, indíquenme, por favor.
¿Qué determinó Dios de antemano? En Romanos 8, 29 y 30 dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el Hijo mayor entre muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en relación correcta con Él, y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Empecemos. Primero dice, Dios conoció a los suyos de antemano. ¿A quiénes conoció? ¿Qué dice el diccionario en cuanto a la palabra conocer? Significa tener en la mente información sobre algo. Tener información o conocimientos profundos y con experiencia directa sobre algo. Tener experiencia interiorizada acerca de algo. Distinguir o identificar a una persona o cosa entre varias por una serie de características propias. Tener trato o relación con una persona. Ver o tener trato por primera vez con una persona. Tener una idea formada sobre el carácter o la manera de ser de una persona. O sea, hay un conocimiento previo. Después dice de antemano. Ya vimos que el libro de la vida de antemano era antes de que el mundo exista. O sea, Dios ya sabía antes que Caín naciera, antes que los que me están viendo y escuchando, antes que yo, el Señor ya me conocía. Bueno, todos sabemos las facultades que tiene Dios, pero Dios me conocía antes que yo naciera, las decisiones que yo iba a tomar. Por ende, lo que predestinó el Señor fue que una vez que tome la decisión correcta, tenga salvación en Cristo Jesús, Hijo de Dios, Dios hecho hombre, 100% hombre, 100% Dios. Por ende, predeterminó. ¿Qué determinó? Que seamos salvos, pero ¿a través de qué? A través de Jesucristo. O sea, que seamos conformados a la semejanza de Jesús. Que Jesús tome el control nuestro, que olamos a Jesús, que nos vistamos con Jesús, que nos escondamos en Jesucristo, para que el Señor solamente vea a quién, a Jesús. Porque no hay justo ni uno solo, solamente Jesucristo. En Juan 3:16 dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Ahora, este de antemano, ¿sí? Para ir aclarando la idea, también Deuteronomios 4:29 que dice, solo a unos cuantos Dios les permitirá vivir en otros países. Allí adorarán ídolos de madera y de piedra. Estatuas que no pueden ver, ni oír, ni comer o respirar, porque el hombre mismo las ha hecho. Sin embargo, si ustedes son sinceros y de corazón le piden a Dios que los perdone, aún en esos países Dios los perdonará. Si en medio de su angustia y sufrimiento ustedes vuelven a obedecer a Dios. A buen entendedor, pocas palabras. ¿Qué me está diciendo aquí? El Señor nos conoce a los suyos de antemano. ¿Quiénes son los suyos? Los que le han aceptado en su vida. Creyente verdadero. Puede ser que en un comienzo ni siquiera entremos y salimos. Puede ser que ya estemos en el libro de la vida. Pero ¿cómo si yo no le he aceptado al Señor? Pero claro, pero el Señor ya nos conoce. Esas facultades que tiene Dios, que de omnipresencia, omnisciencia, incluso presciencia de Dios, Él sabe el futuro. O sea, Él sabe de antemano las decisiones que nosotros vamos a tomar, libre albedrío. Por ende, no es una decisión arbitraria o una designación a dedo. Es en base a las decisiones que nosotros tomemos en el tiempo desde que nazcamos. El Señor ya las conoce desde antes de la creación del mundo. Sabe las decisiones que nosotros vamos a tomar. Puede ser que en un comienzo tome una decisión, pero fue totalmente superficial por el momento y después deje de ir a la iglesia o déjele la palabra y vuelva a mis caminos anteriores. Pero yo ya estoy en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque sabe el Señor que en un momento determinado de mi vida voy a tomar la decisión de corazón. Y va a empezar un proceso de transformación. Y ese proceso me va a llevar justamente a ser salvo y a estar en el libro de la vida. Pero el Señor ya lo sabe. En cambio hay personas, lamentablemente, que nunca van a tomar esa decisión. O tal vez van a tomar una decisión totalmente superficial en la cual Jesucristo no esté. O no reconozcan a Jesucristo como su Salvador. Ustedes saben que yo soy cristocéntrico. Y así deberíamos ser. No me estoy inventando nada. Esto lo dice la palabra.
Yo me guío únicamente en lo que dice la Biblia. Y trato de profundizar, como ustedes han visto, un poco y no me quedo solamente con una explicación superficial. Pero la salvación todos sabemos que la tenemos con Cristo Jesús, así de sencillo. Y el Señor sabe antes que nosotros nazcamos la decisión que vamos a tomar en nuestras vidas, ¿sí? A través de la facultad que Él tiene. Por ende, en base a este versículo de Apocalipsis, podemos ver que existe un proceso de conocimiento. Él nos conoce, incluso nosotros mismos vamos a iniciar un proceso de conocimiento, después del cual vamos a tomar justamente la decisión correcta. Y ahí vamos a ser aprobados por Dios. Por ende, ¿qué viene después? Vamos a ser predestinados, pero no nosotros predestinados, Jesucristo es el predestinado. Por ende, esa predestinación consiste en que vamos a ser semejanza de Jesús. Por ende, la predestinación está en el ejercicio de que si le aceptamos a Jesús en nuestras vidas, vamos a ser salvos. Esa es la predestinación. No que yo como fulanito de tal estoy predestinado a ser salvo. No, eso depende de mis decisiones. En cambio, Jesucristo ya está predestinado para que a través de su muerte, a través de su sacrificio en la cruz, seamos salvos. Y después de esto, le aceptamos al Señor, le aceptamos a Jesús en nuestra vida, le reconocemos lo que hizo Jesucristo en nuestra vida. Viene un proceso que es bien interesante, ¿no? Que es el llamado. Que me llamó mucho la atención, ¿no? Porque, repitamos, en Romanos 8, 29 y 30, según la Reina Valera del 60, dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Veamos, para que sean el primogénito de entre muchos hermanos. ¿Quién? Que seamos conformados ¿de qué? A la imagen de su Hijo. A estos predestinó, pero predestinó a Jesús. O sea, nosotros tomamos la decisión para ser salvos a través de la sangre de Jesucristo, y Jesucristo está predestinado a que a través de su muerte expiatoria nosotros tengamos vida eterna. Pero aquí viene el concepto de llamado, ¿no? Y es muy importante porque recordemos, el Señor golpea la puerta. ¿Sí? Golpea la puerta, algunos le van a abrir y otros no. Y ahí se reconoce a los verdaderos creyentes, ¿no? ¿Sí? Y este llamado es, ¿en qué tiempo? Podríamos decir que viene justamente después de que nosotros le hemos aceptado de corazón. Viene un llamado. Viene un llamado después de que le hemos aceptado de corazón al Señor. Y el Señor golpea la puerta. Golpea la puerta. ¿Sí? Y en Gálatas 1, 15 y 16 dice, pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar a ningún ser humano. ¿Sí? Llamado, ir y hacer discípulos, predicar la palabra, que en cierta forma es lo que estamos haciendo a través de este canal, ¿sí? Pero no necesariamente puede ser a través de un canal de internet, o sea, amigos, personas cercanas, etc. ¿Sí? Pero cuando hay un llamado tenemos que justamente abrir la puerta. ¿Por qué? Porque podemos ver que en Apocalipsis 21:8 dice, los cobardes tendrán su parte en el lago de fuego y azufre. A veces sí nos da chirinchos hacer cosas. Sí nos da. Tal vez el Señor nos dice, haz esto y no lo hacemos. Pero claro, el Señor sabe que le pertenecemos y va a llegar un momento en el caso de Jonás que no quería ir a Nínive, me comió la ballena, pero al final igual fui a Nínive. O sea, tuve que ir igual, ¿no? Pero tengamos cuidado con esto, los cobardes. ¿Sí? Los cobardes, y está en primer lugar. Veamos Apocalipsis 21:8. También tendrán parte en el lago de fuego y azufre. ¿Sí? Dios nos libre de esta cobardía. Y ya terminando, ¿no? Viene la pregunta del millón, ¿no? ¿Nosotros tenemos la certeza de que estamos en el libro de la vida? ¿La tienes o no la tienes? Muchas veces tal vez preguntamos, amigos, ¿por qué no le recibes al Señor en este momento? No, es que no es momento porque estoy pasando lindo y después hay muchas restricciones de cosas y prefiero dejar esperar para después. No pasa nada, bueno, ya es decisión de Él, ¿no? Pero solamente el Señor sabe si está en el libro de la vida o no. Difícil la situación. Pero lo único que les puedo decir es que confíen en Jesús. A través de Jesucristo tenemos vida eterna y salvación. A través de los ojos de Jesucristo o a través de la figura, de las ropas, de la presencia de Jesús en nosotros, el Señor nos ve como justo, porque es Jesucristo el que se está manifestando.
tengamos fe, tengamos fortaleza y terminemos esta carrera que a veces es difícil, es de obstáculos. Pero terminemos la buena carrera de la fe. ¿Sí? Porque Jesús está predestinado a que nos dé vida eterna. ¿Sí? Y nos encomendamos a Él. Dios les bendiga, espero que les haya gustado este mensaje, comenten, ¿sí? Y nos vemos hasta la próxima, bendiciones, chao.